Estimados escuchas, respiren hondo. Hoy les traigo una historia sobre el renacer, el coraje y el poder del amor que surge donde menos se espera. Una mujer marcada por la pérdida se cruza en el camino de un hombre que carga el peso de muchas responsabilidades. Entre el silencio del pasado y el grito de la esperanza, surge un vínculo que desafía el miedo y el destino. Todo cambia cuando un gesto inesperado revela lo que ninguno de ellos se atrevía a admitir. ¿Podrá el amor florecer incluso después de tantas cicatrices? Gracias por estar aquí. Suscríbanse, activen la campanita y cuéntenme. ¿Están escuchando desde el autobús, preparando la cena o sentados en el sofá? La historia apenas comienza. En el horizonte del interior de Chiapas, donde el verde de las montañas abrazaba las plantaciones de café, el polvo levantado en el camino de tierra anunciaba la llegada de alguien. Irene Olvera ajustó la única maleta gastada que llevaba, sintiendo el peso no solo de sus pocas pertenencias, sino de las memorias y decepciones que la acompañaban. El sol castigaba su piel, ya marcada por el tiempo, mientras observaba la propiedad que se revelaba ante ella. Una casa sencilla, pero acogedora, rodeada por un pequeño huerto y campos de cultivo que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Respiró hondo, reuniendo valor para tocar a la puerta. A sus 38 años, Irene ya había perdido más de lo que había ganado en la vida. Modista experta, recorría los pueblos del interior, ofreciendo sus servicios desde que su tienda en la capital cerró por deudas tras el fallecimiento de su marido. Cuando una conocida mencionó que en el rancho El Refugio, propiedad de Antonio Ferrer, necesitaban a alguien con sus habilidades, no lo pensó dos veces. Era la oportunidad que necesitaba para empezar de nuevo, aunque fuera temporalmente. La puerta se abrió antes de que ella tocara, revelando la figura imponente de un hombre de aproximadamente 42 años, piel bronceada por el trabajo en el campo, ojos profundos y expresión seria, pero gentil. «Usted debe ser Irene, la modista. Estaba esperando su llegada», dijo él, abriendo espacio para que ella entrara. «Sí, soy yo. Le agradezco la oportunidad, señor Ferrer», respondió, tratando de ocultar el nerviosismo. Ya había trabajado en muchas casas, pero algo en ese lugar y en ese hombre la inquietaba. «Llámeme Antonio, por favor. Vamos a entrar, debe estar cansada del viaje», gesticuló él, tomando su maleta con facilidad. El interior de la casa era sencillo, pero bien cuidado. Muebles rústicos, algunas fotografías en las paredes y un aroma a café fresco que flotaba en el aire. «¿Acepta una taza?», ofreció Antonio, indicando la cocina. «Sería genial. Gracias», respondió Irene, sintiéndose un poco más a gusto. Mientras él preparaba el café, ella observó discretamente el ambiente. En un rincón de la sala, notó juguetes esparcidos, algo que no esperaba encontrar. «¿Usted tiene hijos?», preguntó curiosa. Antonio se giró, su mirada ahora más intensa. «No son mis hijos de sangre, pero son míos de corazón», respondió entregándole la taza humeante. «Son 4 niños. Cada uno llegó aquí de una forma diferente, pero todos necesitaban un hogar». La respuesta tomó a Irene por sorpresa. No imaginaba que un hombre soltero estuviera criando a 4 niños solo en ese lugar apartado. «¿Y cómo le hace para cuidar de todos?», preguntó genuinamente intrigada. «Con dificultad», sonrió él, revelando una expresión más suave. «Por eso necesitamos ayuda, no solo para coser, sino para traer un toque femenino a la casa. Los niños lo necesitan». En ese momento, Irene sintió un nudo en la garganta. Era el momento de revelar aquello que siempre consideró su mayor falla, su mayor secreto. «Antonio, necesito ser honesta con usted antes de aceptar el trabajo», dijo, colocando la taza sobre la mesa. «Yo no puedo tener hijos. Lo descubrí hace años, durante mi matrimonio. Si usted busca a alguien que pueda ser una figura materna, quizás yo no sea la persona ideal». Las palabras salieron con dificultad, cargadas del dolor que siempre sintió al admitir su condición. Para su sorpresa, la mirada de Antonio no demostró decepción o juicio. «Irene, lo que importa no es la capacidad de engendrar vida, sino la de cuidarla», respondió con una serenidad que la desarmó. «Estos niños no vinieron de mí, pero son míos. De la misma forma,
Usted no necesita haber engendrado a un niño para amarlo y cuidarlo. Aquellas palabras tocaron a Irene profundamente. Nunca había pensado de esa forma, siempre cargando la culpa de no poder darle hijos al marido que tanto amó. ¿Cuándo puedo conocerlos?, preguntó, con una sonrisa tímida en los labios. Volverán de la escuela pronto. Mientras tanto, puedo mostrarle dónde se quedará, respondió Antonio, levantándose. La condujo hasta un cuarto sencillo, pero cómodo, con una ventana que daba al huerto. Era el cuarto de mi difunta madre, explicó. Espero que se sienta bien aquí. Irene colocó su maleta sobre la cama y miró a su alrededor. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Gracias, Antonio. Me esforzaré por ayudarle a usted y a los niños. El sonido de voces animadas interrumpió la conversación. Los niños habían llegado. Venga, invitó Antonio. Es hora de conocer a su nueva familia. En el pasillo, Irene fue recibida por 4 pares de ojos curiosos. El mayor, un niño de aproximadamente 12 años, la observaba con desconfianza evidente. A su lado, una niña de unos 8 años sostenía la mano de otra más pequeña, de aproximadamente 5 años. Y en los brazos de la mayor, una bebé de poco más de 1 año la miraba con los ojos bien abiertos. Niños, ella es Irene. Va a vivir con nosotros y nos va a ayudar, presentó Antonio. Irene, ellos son Miguel, Juliana, Blanca y la pequeña Clarita. El silencio que siguió fue interrumpido por la pequeña Blanca. ¿Usted va a ser nuestra nueva mamá?, preguntó inocentemente. Antes de que Irene pudiera responder, Miguel intervino. No seas tonta, Vi. Ella es solo una empleada. Se irá como todas las demás. El tono amargo del niño hizo que Irene entendiera que aquellos niños ya habían enfrentado muchos abandonos. No soy su mamá, Blanca, respondió con gentileza, pero seré su amiga, si me lo permiten. Y no, Miguel, no pretendo irme tan pronto. El niño se encogió de hombros y salió, dejando claro que no sería fácil conquistar su confianza. Juliana, la más maternal de los niños, se acercó con Clarita en brazos. Ella quiere que la carguen. ¿Quiere tenerla?, ofreció. Irene dudó por un momento, luego extendió los brazos. La pequeña fue sin resistencia, acurrucándose contra su pecho como si reconociera algo familiar. Una emoción que hacía mucho no sentía invadió a Irene. «Vamos a preparar la cena, niños», sugirió Antonio, percibiendo la emoción de la nueva inquilina. Irene necesita descansar del viaje. Mientras ellos se alejaban, Irene permaneció con Clarita en brazos, sintiendo el calor de aquel pequeño cuerpo y pensando en cómo la vida a veces nos sorprende. Por la noche, después de que los niños se fueron a dormir, Antonio invitó a Irene a tomar un té en la terraza. El cielo estrellado de Chiapas brillaba intensamente sobre ellos. «Necesito contarle sobre cada uno de los niños», dijo él con seriedad, «para que entienda lo que enfrentaron y cómo llegaron hasta aquí». Irene asintió, preparándose para escuchar. Miguel fue el primero. Lo encontré escondido en el granero hace 4 años, huyendo de un padrastro violento. Juliana y Blanca son hermanas, hijas de una antigua empleada que nos dejó sin explicación, y Clarita fue dejada en la puerta de la iglesia con una nota pidiendo que la cuidaran. El padre me buscó, sabiendo de mi situación con los otros niños. Cada historia hacía que el corazón de Irene se encogiera. «¿Y cómo logró quedarse con ellos legalmente?», preguntó preocupada. El semblante de Antonio se ensombreció. «Ese es el problema. No hay nada legal todavía. Tengo la tutela provisional, pero el proceso de adopción es complicado para un hombre soltero. La Procuraduría de Protección hace visitas periódicas y cada vez amenazan con llevarse a los niños». La preocupación era evidente en su voz. En realidad, su presencia aquí no es solo para ayudar con la casa o las costuras. Necesito mostrar a la Procuraduría que los niños tienen un ambiente familiar completo. Irene comprendió entonces la verdadera razón de su contrato. No era solo una modista lo que él necesitaba, sino una figura femenina para completar aquella familia improvisada. «Entiendo», murmuró. «¿Pero no cree que ellos se darán cuenta de que es una situación arreglada?», Antonio suspiró. «Tal vez, pero es nuestra única oportunidad por el momento. El inspector Roberto Méndez vendrá en 2 semanas. Hasta entonces necesitamos parecer lo más familiar posible». Irene observó la casa silenciosa,
pensando en los 4 niños que dormían allí dentro. Niños que, al igual que ella, habían perdido mucho. Tal vez fue el destino que la trajo hasta allí. «Haré lo mejor que pueda, Antonio», prometió, «por usted y por los niños». Aquella noche, acostada en la cama que un día perteneció a la madre de Antonio, Irene reflexionó sobre los caminos inesperados de la vida. Había llegado allí buscando solo un trabajo, un techo, pero había encontrado mucho más, una oportunidad de curar antiguas heridas y, quién sabe, encontrar el lugar al que realmente pertenecía. Desde afuera, el viento suave mecía las hojas de los árboles, como si susurrara que nuevos tiempos estaban por venir. Y por primera vez en mucho tiempo, Irene sintió una punzada de esperanza. Los días que siguieron fueron de adaptación para Irene. La rutina del rancho. El refugio tenía su propio ritmo, comenzando antes del amanecer, cuando Antonio salía a supervisar el trabajo en la plantación de café. Irene asumió naturalmente los cuidados de la casa y los niños, preparando el desayuno, arreglándolos para la escuela y, en sus horas libres, cosiendo. Sus habilidades con la aguja pronto se hicieron conocidas en la región y algunas encomiendas comenzaron a llegar, trayendo un pequeño ingreso extra para la casa. Sin embargo, el mayor desafío no era el trabajo, sino conquistar la confianza de Miguel. El niño mantenía distancia, observándola con ojos desconfiados, como quien espera el momento del abandono. Una tarde, mientras cosía en la terraza, Irene notó que él la observaba de lejos. «¿Quieres aprender a hacer un trompo de botón?», preguntó, mostrando el hilo y el gran botón colorido que tenía en las manos. El niño dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó cautelosamente y se sentó a una distancia segura. «Mi papá me enseñó cuando yo tenía tu edad», explicó ella, demostrando cómo pasar el hilo por los agujeros del botón. «Mi papá de verdad también sabía hacer juguetes», murmuró Miguel, casi inaudible. Era la primera vez que mencionaba algo personal para ella. «¿De verdad? ¿Qué más sabía hacer?», preguntó Irene, tratando de no demostrar sorpresa con la apertura del niño. Miguel se quedó en silencio por un momento, como si ponderara si debía continuar. Él hacía barquitos de madera antes de... Se detuvo abruptamente, tragándose las palabras. Irene entendió que había un dolor allí, una historia que él no estaba listo para contar. «Sé hacer barquitos de papel», ofreció ella, cambiando ligeramente el tema. «Puedo enseñarte, si quieres». El niño se encogió de hombros, pero no se fue. Se quedaron allí en la terraza, ella enseñándole a hacer el trompo y luego pequeños barcos de papel que prometieron probar en el arroyo que cruzaba la propiedad el fin de semana. Fue un pequeño avance, pero significativo. Con Juliana, la relación fue más fácil. La niña de 8 años, con su naturaleza maternal, veía en Irene una aliada en el cuidado de sus hermanas menores. «Usted cose muy bien», comentó, observando a Irene trabajar en el vestido de una clienta. «Mi mamá también cosía». Irene sonrió, continuando los puntos delicados. «¿De verdad? ¿Ella te enseñó algo?». Juliana negó con la cabeza. No tuvo tiempo. Ella se fue cuando Blanca todavía era bebé. Había una tristeza resignada en la voz de la niña, algo que ningún niño debería cargar. «Si quieres, puedo enseñarte». «Empezamos con puntos sencillos», ofreció Irene. Los ojos de Juliana brillaron. «¿De verdad? La tía Rosa, la última que se quedó aquí, dijo que yo era muy pequeña para aprender». «Nunca se es muy pequeño para aprender algo nuevo», respondió Irene, extendiendo una pequeña aguja y retazos para la niña. Aquel momento marcó el inicio de una conexión especial entre ellas. Las tardes en la terraza se convirtieron en un ritual, con Juliana aprendiendo a coser, mientras Blanca jugaba cerca, ocasionalmente uniéndose a ellas con sus preguntas interminables sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hormigas caminan en fila? ¿Por qué usted no tiene hijos? Las preguntas de Blanca no tenían filtro, y esta última tomó a Irene por sorpresa. Antes de que pudiera formular una respuesta, Juliana regañó a su hermana. «Eso no se pregunta, Vi». «No hay problema», intervino Irene, respirando hondo. «A veces, Blanca, nuestros cuerpos no funcionan como deberían. El mío no puede hacer que los bebés crezcan dentro de él». La explicación simplificada pareció satisfacer la curiosidad de la niña. «Pero usted puede ser mamá sin eso, ¿no? Como el tío Antonio,
Es nuestro papá, sin ser nuestro papá de verdad. La sabiduría inesperada de la niña de 5 años tocó a Irene profundamente. Sí, creo que sí, respondió con la voz entrecortada. La pequeña Clarita fue quien conquistó a Irene más rápidamente. La bebé de 1 año y pocos meses parecía tener una afinidad natural con ella, estirando sus bracitos siempre que la veía, prefiriendo sus brazos a los de los demás. Ella nunca se encariñó así con nadie, comentó Antonio, observando cómo la pequeña se dormía tranquilamente en los brazos de Irene, ni con las otras mujeres que pasaron por aquí. Estaban en la sala, después de que los niños mayores se habían ido a dormir. La mención a las otras mujeres despertó una curiosidad en Irene. ¿Hubo muchas?, preguntó tratando de sonar casual. Antonio suspiró, sirviéndose un café. Algunas, empleadas, principalmente. Ninguna se quedó mucho tiempo. La vida en el campo no es para todos. Hizo una pausa, como si escogiera las palabras. Y quizás yo tampoco he facilitado las cosas. ¿Cómo así?, cuestionó Irene, genuinamente curiosa. Después de que María, mi prometida, me dejó, me volví más cerrado, confesó él. Ella no aceptó a los niños. Dijo que yo tenía que elegir entre ella o ellos, y usted eligió a los niños, concluyó Irene, sintiendo una nueva admiración por aquel hombre. No fue realmente una elección, explicó Antonio, con una mirada distante. Cuando uno asume la responsabilidad por otra vida, no hay opción de echarse para atrás. Ellos dependen de mí. Yo prometí que nunca los abandonaría, como todos los otros adultos en sus vidas hicieron. Irene sintió el peso de aquella promesa, entendiendo mejor la desconfianza de Miguel y el miedo velado en los ojos de Juliana. Es una promesa noble, comentó, pero debe ser difícil cargar con todo solo. Antonio la miró con intensidad. Por eso está usted aquí, ¿no? Para dividir ese peso. Había algo más en esa mirada, algo que hizo que el corazón de Irene se acelerara ligeramente. Pero antes de que pudiera responder, el llanto de Clarita resonó por el monitor de bebé. «Yo voy», se ofreció, levantándose rápidamente. Mientras acunaba a la pequeña para que volviera a dormir, Irene reflexionó sobre la conversación. En tan solo 2 semanas, ya se sentía parte de aquella familia improvisada, llenando espacios que ni sabía que existían en su corazón. La visita del inspector de la Procuraduría de Protección estaba marcada para la semana siguiente, y una ansiedad creciente comenzaba a instalarse. ¿Qué pasaría si él decidía que aquel no era un ambiente adecuado para los niños? El pensamiento de verlos separados, llevados a instituciones diferentes, era insoportable. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Antonio parecía preocupado. «¿Qué pasó?», preguntó Irene, sirviéndole más café. Roberto Méndez llamó. «Adelantó la visita para mañana», respondió él, tenso. «Parece que hubo una denuncia». «¿Denuncia? ¿Qué tipo de denuncia?», cuestionó Irene, alarmada. Antonio bajó la voz para que los niños en la sala no escucharan. «Alguien dijo que estoy explotando a los niños en el trabajo del rancho. Es absurdo. Ellos apenas se acercan a la plantación». «¿Quién haría eso?», preguntó Irene, indignada. Antonio tenía un presentimiento. Elena, la hermana de María, nunca aceptó que yo terminara con ella por los niños. Cree que debo entregarlos al sistema, como si fueran paquetes que hay que devolver. La rabia en su voz era palpable. Irene colocó su mano sobre la de él, en un gesto instintivo de consuelo. «Vamos a demostrarle que está equivocada, que este es el mejor lugar para ellos». Antonio miró la mano de ella sobre la suya y luego a sus ojos. «Gracias, Irene. No sé qué haría sin usted ahora». Aquella tarde fue de preparativos intensos. Irene organizó la casa impecablemente. Preparó un pastel para la visita y ayudó a los niños con ropa especial que había cosido para cada uno. Hasta Miguel, generalmente resistente, aceptó la camisa nueva sin quejarse, percibiendo la gravedad de la situación. Por la noche, después de que todos estaban en la cama, Antonio llamó a Irene a la terraza. El cielo estrellado contrastaba con la tensión que sentían. «Hay algo que necesito pedirle», dijo él, con seriedad. «Sé que es mucho, considerando el poco tiempo que lleva aquí, pero…» Dudó, visiblemente nervioso. «Necesitamos parecer una familia de verdad mañana, lo más convincente posible». Irene asintió, comprendiendo.
Haré lo mejor que pueda, Antonio, por ustedes. Él respiró hondo, como si reuniera valor. En realidad, estoy pensando en algo más concreto. Sacó algo del bolsillo y se lo extendió. Una pequeña caja de terciopelo. Cuando Irene la abrió, encontró un anillo sencillo, pero delicado. Era de mi madre, explicó Antonio. Sé que es precipitado, pero si pudiéramos fingir un compromiso, quizás eso convencería a Roberto de nuestras intenciones a largo plazo con los niños. Irene miró el anillo, luego a Antonio, un torbellino de emociones atravesando su pecho. Es solo una simulación, se apresuró él a explicar, interpretando erróneamente su silencio. Tan pronto como pasemos esta inspección, usted quedará libre del compromiso. Algo en la forma en que él dijo aquello provocó una punzada de decepción en Irene. ¿Pero qué esperaba? ¿Que un hombre que apenas conocía le estuviera realmente proponiendo algo verdadero? Claro, respondió, poniéndose el anillo. Tiene sentido para la visita. Intentó ignorar lo bien que el anillo le quedaba en el dedo, como si perteneciera allí. Gracias, murmuró Antonio, visiblemente aliviado. No se imagina cuánto significa esto para nosotros. Volvieron adentro en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Aquella noche, Irene tardó en conciliar el sueño. Sentía el peso del anillo en el dedo, recordándose las últimas semanas y cómo aquella familia improvisada se había vuelto tan importante para ella en tan poco tiempo. Pensó en cada niño, la desconfianza de Miguel que comenzaba a ceder, la sonrisa tímida de Juliana al mostrar sus primeros puntos de costura, la curiosidad sin fin de Blanca y el cariño incondicional de Clarita, y pensó en Antonio, con su fuerza silenciosa y devoción a los niños. Mañana tendrían que convencer al inspector Roberto Méndez de que formaban una familia verdadera. El problema es que, para Irene, eso ya no parecía una simulación. La mañana de la visita del inspector amaneció con un cielo cargado, amenazando lluvia. Irene se levantó más temprano de lo habitual, revisando cada detalle de la casa una última vez. Cuando los niños bajaron para el desayuno, se sorprendieron al ver la mesa caprichosamente arreglada con el mantel bordado que ella había terminado la noche anterior. ¿Por qué todo está tan arreglado?, preguntó Blanca, admirando los panecillos de queso recién salidos del horno. Vamos a recibir una visita importante, explicó Irene, ayudando a Clarita con su papilla. El señor Roberto de la Procuraduría de Protección vendrá a hablar con nosotros. Al escuchar el nombre, Miguel se tensó. ¿Nos va a llevar?, preguntó, la voz entrecortada por el miedo que intentaba ocultar. Irene sintió el corazón encogerse. No, si depende de mí y del tío Antonio, garantizó, extendiendo la mano para tocar el brazo del niño. Fue cuando Juliana notó el anillo. ¿Qué es eso en su dedo?, preguntó con los ojos bien abiertos. Irene sintió que la cara le ardía. Había olvidado hablar con los niños sobre el supuesto compromiso. Bueno, es un anillo que el tío Antonio me dio, respondió, tratando de sonar natural. Nosotros decidimos quedarnos juntos. Los ojos de Blanca se iluminaron. ¿Se van a casar? ¿Voy a poder tirar flores? Antes de que Irene pudiera responder, Antonio entró en la cocina, escuchando el final de la conversación. ¿Qué les parece la idea?, preguntó él, mirando directamente a Miguel, cuya opinión claramente más le importaba. El niño analizó a los dos adultos con su mirada perspicaz, mucho más allá de sus 12 años. ¿Es de verdad o solo por nosotros?, cuestionó, directo. La pregunta tomó tanto a Irene como a Antonio desprevenidos. Miguel, comenzó Antonio, pero Irene lo interrumpió. Es una buena pregunta, Miguel, admitió. Comenzó por ustedes. Sí, pero lo que siento por el tío Antonio y por todos ustedes es real, no era mentira. En solo un mes, aquella familia se había convertido en su mundo. Antonio la miró con sorpresa y algo más, algo que ella no conseguía descifrar completamente. Yo también, añadió él, sujetando la mano de Irene sobre la mesa. Al principio era solo para protegerlos, pero ahora dejó la frase en el aire, sus ojos diciendo lo que las palabras no conseguían expresar. Un silencio significativo permeó la cocina, roto por Blanca. ¿Entonces sí voy a poder tirar flores? Todos rieron, la tensión momentáneamente disipada. Sí, Vi,
respondió Antonio, sonriendo. Serás la pajecita más linda de la historia. Miguel todavía no parecía totalmente convencido, pero algo en su postura se había relajado. Siempre y cuando nadie nos separe, murmuró, volviendo a comer su panecillo de queso. A las 10 en punto, una camioneta negra estacionó frente a la casa. Roberto Méndez era un hombre de mediana edad, con un portafolio de cuero gastado y una mirada que parecía analizar todo a su alrededor. Antonio fue a recibirlo en la terraza, con Irene a su lado. «Señor Ferrer», saludó el inspector con formalidad. Su mirada se detuvo en Irene. «Y usted debe ser Irene Olvera, mi prometida», presentó Antonio, sujetando la mano de ella. «Mucho gusto en conocerlo». «Señor Méndez». El inspector levantó las cejas sorprendido. «¿Prometida? Esa es una novedad». Anotó algo en su portapapeles. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?» «Nos conocimos hace un mes», respondió Irene con sinceridad. «Pero a veces uno sabe cuándo es el momento correcto». Roberto asintió, su rostro no revelaba si creía o no. «¿Puedo ver a los niños?», pidió. «Claro. Están en la sala esperándolo», respondió Antonio, guiándolo hacia adentro. Los niños estaban sentados en el sofá, inusualmente callados y arreglados. Clarita estaba en el regazo de Juliana, jugando con una muñeca de trapo que Irene había hecho. «Hola, niños», saludó Roberto, tratando de sonar amigable, pero su voz oficial creaba un distanciamiento. «¿Cómo están?» «Bien», respondieron al unísono, excepto Miguel, que solo asintió con la cabeza. El inspector se acomodó en una butaca, sacando algunas hojas de la carpeta. «Ustedes saben por qué estoy aquí, ¿no? Para ver si estamos bien y si podemos quedarnos juntos», respondió Juliana, siempre la más articulada. «Exactamente», confirmó Roberto. «Y parte de mi trabajo es entender cómo viven, si están felices, si van a la escuela regularmente». Por casi una hora, el inspector conversó con los niños, hizo preguntas sobre la rutina, revisó los cuartos, verificó la despensa bien abastecida. Irene percibió que, a pesar de la formalidad, él parecía genuinamente preocupado por el bienestar de los niños. Cuando pidió hablar con cada uno individualmente, sin embargo, la tensión aumentó. «Es procedimiento estándar», explicó, «para que puedan hablar libremente, sin presión». Irene y Antonio intercambiaron miradas preocupadas, pero estuvieron de acuerdo. Mientras las entrevistas individuales ocurrían en la oficina, Antonio caminaba de un lado a otro en la terraza. «¿Y si ellos dicen algo que él interprete mal?», preguntó ansioso. «Son niños sinceros, Antonio. Si somos honestos con ellos, ellos serán honestos sobre nosotros», respondió Irene, tratando de calmar no solo a él, sino a sí misma. Miguel fue el último en ser entrevistado, y cuando salió de la oficina tenía una expresión seria. Antes de que pudieran preguntar algo, Roberto llamó a los adultos. «Necesito hablar con ustedes dos ahora». En la oficina, el inspector los invitó a sentarse. «Seré directo», comenzó. «Recibí una denuncia seria sobre explotación infantil en esta propiedad. Es completamente falsa», afirmó Antonio, con firmeza. «Los niños nunca han trabajado en el cultivo o en cualquier parte de la producción». «Lo noté», concordó Roberto. «Hablé con cada uno de ellos y todos confirmaron que asisten a la escuela regularmente y que sus responsabilidades se limitan a pequeñas tareas domésticas, compatibles con sus edades». Irene y Antonio suspiraron aliviados. «Sin embargo», continuó el inspector, «hay otras cuestiones que me preocupan». Hojeó algunos documentos. «Señor Ferrer, su situación como tutor de estos niños es irregular. La tutela provisional de Miguel ya expiró hace 6 meses, y las niñas ni siquiera tienen documentación adecuada». Antonio palideció. «He intentado regularizar todo, pero el proceso es burocrático. Lento. Entiendo las dificultades», interrumpió Roberto, «pero la ley existe para proteger a los niños. Sin la documentación apropiada, ellos están en un limbo legal. Si algo le sucede a usted, ¿cuál será el destino de ellos?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una sentencia. «Además», prosiguió volviéndose hacia Irene, «este compromiso repentino plantea interrogantes. Es demasiado conveniente, surgiendo justamente cuando hay una investigación en curso». Irene sintió que la cara le ardía. Había sinceridad en sus sentimientos,
pero no podía negar que el compromiso había sido precipitado por la visita. «Señor Méndez», comenzó ella, escogiendo las palabras con cuidado. «Entiendo su desconfianza. Realmente nos conocemos hace poco tiempo, pero algunas veces en la vida encontramos personas que cambian todo. Antonio y estos niños me dieron algo que yo nunca pensé que tendría: una familia». Su voz se entrecortó. «Yo no puedo tener hijos biológicos. Es una condición que cargué como una falla durante toda mi vida adulta. Pero aquí, con ellos, descubrí que puedo ser madre de otras formas». Antonio sujetó su mano, sorprendido con la vulnerabilidad que ella demostraba. «Usted está en lo correcto al cuestionar nuestras motivaciones», continuó Irene. «Pero le pido que mire más allá de los papeles y procedimientos. Vea lo que hemos construido aquí». Roberto observó a los dos por un largo momento. «Creo en la sinceridad de sus sentimientos, señora Olvera. Pero lamentablemente, el sistema no funciona con base en emociones». Cerró su carpeta. «Le daré al señor Ferrer un plazo de 30 días para regularizar la documentación de todos los niños. De lo contrario, tendré que recomendar que sean enviados a un centro de acogida hasta que se encuentren familias adecuadas». «¡30 días!», exclamó Antonio alarmado. «Es imposible. Usted sabe cómo funciona la burocracia en estos casos». «Es lo máximo que puedo hacer», respondió Roberto levantándose. «Sugiero que comiencen a trabajar en eso inmediatamente». De camino a la puerta, el inspector se detuvo mirando a los niños que esperaban ansiosamente en la sala. Su mirada se suavizó. «Mire, Ferrer, no estoy aquí para destruir familias. Estoy aquí para proteger niños. Veo que están bien cuidados y felices. Ayúdeme a ayudarlos, ¿de acuerdo? Traiga los documentos en orden». Después de que Roberto partió, un silencio pesado cayó sobre la casa. Los niños, percibiendo la gravedad de la situación, esperaban alguna explicación. Fue Miguel quien rompió el silencio. «Nos va a llevar, ¿verdad?». Había una resignación en su voz que partió el corazón de Irene. «No», respondió Antonio, con una determinación feroz. «No lo voy a permitir. Vamos a resolver esto, Miguel. Yo prometí que ustedes se quedarían juntos y voy a cumplir esa promesa». Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, Antonio e Irene se sentaron a la mesa de la cocina, rodeados por papeles y documentos. 30 días no son suficientes, desahogó Antonio, pasándose la mano por el cabello en señal de frustración. «Yo ya intenté regularizar la situación de Miguel por 2 años. El sistema está hecho para que familias como la nuestra no funcionen». Irene lo observaba, sintiendo el dolor y el miedo que él intentaba ocultar. «No podemos rendirnos, Antonio. Debe haber una forma». Ella hojeó algunos documentos. «¿Qué le parece si buscamos ayuda? Algún abogado especializado en derecho familiar». «Ya intenté con 2», respondió él. «Uno dijo que el caso era demasiado complicado. El otro cobró un valor que yo no podía pagar». Se quedaron en silencio por unos instantes, el desánimo amenazando con dominarlos. «¿Y si...?», comenzó Irene, hesitante. «¿Y si volviéramos este compromiso real?». Antonio la miró, sorprendido. «¿Qué quiere decir?». «Casarnos», explicó ella, el corazón latiéndole acelerado. «Roberto mencionó que uno de los problemas es que usted es soltero. Si estuviéramos casados, oficialmente, quizás eso fortalecería nuestro caso». Antonio la encaró largamente, sus ojos buscando algo en los de ella. «Irene, no puedo pedirle que sacrifique su vida así. Casarse por conveniencia». «No sería solo por conveniencia», interrumpió ella, reuniendo valor. «Usted me importa, Antonio, y amo a estos niños como si fueran míos. Quizás comenzó como un arreglo, pero lo que siento ahora es real». Antonio se acercó, tocando el rostro de ella con gentileza. «¿Está segura? Es un paso grande para alguien que conoce a esta familia hace tan poco tiempo. Nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida», respondió, con una convicción que sorprendió a ambos. Él sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. «Entonces, Irene Olvera aceptaría casarse conmigo, no solo en el papel, sino de verdad». «Sí», respondió ella, las lágrimas finalmente rodando. «Por nuestro futuro y el de los niños». El beso que selló aquel pedido improvisado fue gentil, casi tímido, pero cargado de promesas. Cuando se separaron,
Antonio sujetó las manos de ella. Mañana mismo comenzaremos los preparativos. No tenemos tiempo que perder. A través de la ventana de la cocina, la luna llena iluminaba el cielo antes tempestuoso, ahora limpio. Era como si la naturaleza bendijera aquella decisión, aquella familia que luchaba por permanecer unida contra todas las probabilidades. Los días que siguieron fueron de preparativos intensos, no solo para la boda, sino para la batalla legal que enfrentaban. Antonio contrató a la licenciada Claudia Mendoza, una abogada especializada en derecho familiar, recomendada por un amigo de la infancia. Al evaluar la situación, la abogada fue directa. Será difícil, pero no imposible. Necesitamos probar que ustedes son la mejor opción para estos niños. La estrategia consistía en reunir testimonios de vecinos, profesores y médicos que pudieran atestiguar el bienestar de los niños en el rancho. Paralelamente, necesitaban localizar documentos originales que comprobaran la identidad de cada uno de ellos. El caso más complicado es el de Clarita, explicó Claudia, revisando las anotaciones. Abandonada en la puerta de la iglesia, sin registro de nacimiento. Necesitaremos una prueba de ADN para estimar su edad con precisión e iniciar un proceso de registro extemporáneo. Mientras Antonio se dedicaba a la parte burocrática, Irene asumió los preparativos para la boda. Sería una ceremonia sencilla, realizada en el propio rancho, con pocos invitados. Su vestido sería confeccionado por ella misma, un proyecto que la mantenía ocupada en las noches en que la ansiedad no la dejaba dormir. Los niños reaccionaron a la boda inminente de maneras distintas. Blanca no cabía en sí de alegría, preguntando incesantemente sobre su vestido de pajecita y ensayando cómo tiraría los pétalos. Juliana, siempre práctica, ayudaba a Irene con los preparativos, aprendiendo nuevos puntos de costura mientras trabajaban juntas en el vestido. ¿Está nerviosa?, preguntó la niña una tarde, mientras hilvanaban encajes. Un poco, admitió Irene, no por la boda en sí, sino por todo lo que está en juego. Juliana asintió comprensiva más allá de su edad. Usted ya quería al tío Antonio antes de que ese hombre apareciera, ¿verdad? Irene sonrió. Tu percepción me sorprende, Ju. Sí, ya lo quería, pero a veces necesitamos un empujón para admitir lo que sentimos. Como en las historias, concordó la niña. Cuando el príncipe solo se da cuenta de que ama a la princesa cuando está a punto de perderla. Rieron juntas, cómplices. Miguel, por otro lado, se mantenía más reservado. No demostraba entusiasmo, pero tampoco se oponía. Una noche, Irene lo encontró solo en la terraza, observando las estrellas. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó, sentándose a su lado sin esperar respuesta. Se quedaron en silencio por unos minutos. ¿De verdad se van a casar?, preguntó él finalmente. Sí, respondió ella, simplemente. No solo por la documentación, sino porque queremos. El niño se quedó quieto nuevamente, como si procesara la información. Ya formé parte de otras familias antes, dijo él, finalmente. Todas terminaron. Había tanto dolor en aquella afirmación sencilla que Irene sintió que su corazón se encogía. Miguel, no puedo prometer que seremos perfectos, pero puedo prometer que lucharé por ustedes con todas mis fuerzas. No es una fase o un capricho, es un compromiso. Ella dudó, luego colocó la mano sobre la de él. Cuando descubrí que no podía tener hijos, pensé que nunca tendría una familia. Ustedes me dieron eso. No voy a rendirme fácilmente. El niño no respondió, pero no retiró la mano. Permanecieron así, en silencio, bajo el cielo estrellado de Chiapas. Al día siguiente, llegó la respuesta del ADN de Clarita. La pequeña tenía exactamente 14 meses, un poco menos de lo que habían estimado. La abogada inició el proceso de registro extemporáneo, un pequeño avance en la montaña de burocracia que necesitaban escalar. A 2 semanas de la boda, surgió un nuevo obstáculo. Elena Vázquez, la exprometida de Antonio y hermana de María, apareció en el rancho sin previo aviso. Irene estaba sola con los niños cuando la mujer elegante y de expresión dura llegó en su carro importado. «Así que usted es la nueva víctima de Antonio», comentó Elena, después de las tensas presentaciones. «Le aviso por su propio bien, él la usará como usó a mi hermana, y luego la desechará». Irene mantuvo la calma.
consciente de que los niños podían oír desde la sala contigua. Lamento que tenga esa impresión, señora Vázquez, pero conozco a Antonio lo suficiente como para discrepar. Elena soltó una risa seca. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2? Mi hermana anduvo con ese hombre por 3 años antes de darse cuenta de que él prefería recoger niños abandonados a construir una familia de verdad. La crueldad de las palabras hizo que Irene enderezara la postura. Creo que tenemos conceptos diferentes de lo que es una familia de verdad, señora Vázquez. Ahora, con su permiso, tengo niños que cuidar. Dándole la espalda a la visitante indeseada, Irene volvió a la sala, donde los niños fingían no haber escuchado la conversación. Más tarde, cuando Antonio regresó y supo de la visita, su semblante se ensombreció. Fue Elena quien hizo la denuncia a la Procuraduría de Protección, reveló. Ella nunca aceptó que yo terminara con María por los niños. ¿Qué quiere ella al final?, preguntó Irene, intrigada con tanto rencor. Antonio suspiró. El rancho. La mitad de él pertenecía al padre de María. Cuando él falleció, me dejó su parte a mí, con la condición de que me casara con su hija. Elena cree que, si los niños son llevados y yo me quedo solo, eventualmente venderé todo y ella recibirá la parte de su hermana. La revelación sorprendió a Irene. ¿Por eso todo ese empeño en separar a los niños de usted? ¿Por dinero? Ambición y venganza, corrigió Antonio. María me abandonó porque yo acogí a Miguel. Elena nunca me perdonó por elegir a un niño de la calle en lugar de a su hermana. Como solía decir, Irene negó con la cabeza, incrédula con la mezquindad. No dejaremos que ella gane, Antonio. Por usted y por los niños. Él la abrazó, buscando consuelo en su apoyo. Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera mis elecciones como usted las entiende, susurró contra sus cabellos. La semana de la boda finalmente llegó, trayendo consigo una mezcla de nerviosismo y esperanza. La ceremonia sería el sábado, y el lunes siguiente tendrían la audiencia con el juez sobre la tutela de los niños. La abogada había conseguido adelantar el proceso, argumentando la urgencia del caso. La licenciada Claudia había construido un expediente impresionante, testimonios de los profesores atestiguando el buen desempeño escolar, informes médicos mostrando la salud en orden, declaraciones de los vecinos sobre la integridad de Antonio y, ahora, la estabilidad familiar representada por la boda con Irene. Estamos en una posición mejor de lo que esperaba inicialmente, admitió la abogada después de la última reunión preparatoria. Pero no puedo garantizar el resultado. El juez Olvera es conocido por ser riguroso en casos de adopción. En la víspera de la boda, mientras Irene daba los últimos ajustes a su vestido, recibió una visita inesperada. Margarita, la partera de la región y una de las pocas personas que conocía su historia antes del rancho El Refugio, vino a traerle un regalo. No podía perderme su gran día, muchacha, dijo la señora de cabellos canosos, entregándole una pequeña caja. Dentro había un delicado collar de perlas. Era de mi madre, que lo recibió de la suya, una tradición que no pude pasar a una hija, así que se la pasó a usted, que siempre fue como una para mí. Emocionada, Irene abrazó a la mujer que la había acogido en los momentos más difíciles, después de perder a su marido y descubrir su infertilidad. Gracias, doña Margarita, significa mucho para mí. La anciana sujetó su rostro entre sus manos arrugadas. Dios sabe lo que hace. Mi hija cerró una puerta, pero abrió una ventana, o mejor dicho, una casa entera para usted. Rieron juntas, compartiendo aquel momento de comprensión femenina que trascendía palabras. En la mañana de la boda, el sol brillaba intensamente sobre el rancho El Refugio. En el patio, entre los árboles decorados con cintas y flores silvestres, se habían dispuesto sillas para los pocos invitados, vecinos, amigos cercanos, los profesores de los niños. Hasta Roberto Méndez, el inspector de la Procuraduría de Protección, había sido invitado, una estrategia sugerida por la abogada para demostrar transparencia. Mientras se preparaba en el cuarto que ya consideraba suyo, Irene sentía una mezcla de emociones. Había real felicidad por unirse a Antonio y a los niños oficialmente, pero también una inevitable ansiedad por lo que estaba en juego. Juliana entró, ya usando su vestido azul claro, para ayudarla con el cabello. «Está hermosa», comentó la niña.
admirando el vestido sencillo pero elegante que Irene había confeccionado. El tío Antonio se quedará sin palabras. Irene sonrió, acariciando el rostro de la niña. Gracias, Yu, por todo, por aceptarme en tu vida. Juliana se encogió de hombros nuads con aquella sabiduría antigua en ojos tan jóvenes. Usted no intentó reemplazar a nuestra mamá, solo nos dio lo que necesitábamos. La observación sorprendió a Irene. ¿Y qué necesitaban? Alguien que se quedara, respondió Juliana simplemente. Que no tuviera miedo de nuestras historias rotas. Emocionada, Irene abrazó a la niña, tratando de no arrugar los vestidos o manchar el maquillaje. Alguien llamó a la puerta. Era Miguel, sorprendentemente formal en su camisa blanca y pantalón oscuro. El tío Antonio mandó avisar que todo está listo, dijo, pareciendo incómodo con la situación. Pero antes de salir, añadió: Chapo, se ve bien. Viniendo de Miguel, aquello era prácticamente una declaración de aceptación. Cuando Irene finalmente salió de la casa, conducida por Margarita, quien asumió el papel de su familia, sintió el corazón acelerarse. Al final del pasillo improvisado entre las sillas estaba Antonio, más elegante de lo que jamás lo había visto, con una sonrisa nerviosa que reflejaba la suya. Blanca iba al frente, tirando pétalos con tanto entusiasmo que la canasta se vació antes de llegar a la mitad del camino. Clarita venía en brazos de un vecino, gorjeando feliz. La ceremonia fue sencilla y emocionante. Cuando el juez de paz preguntó si alguien tenía algo en contra de aquella unión, hubo un momento de tensión, todos esperando que Elena apareciera para arruinar el momento. Pero nada sucedió. Los votos fueron intercambiados, los anillos sencillos colocados, y el beso selló no solo la unión de dos personas, sino de una familia entera. Durante la pequeña recepción que siguió, Roberto Méndez se acercó a la pareja. «Felicidades», dijo, con una sonrisa que parecía genuina. «Fue una ceremonia bonita. Gracias por venir», respondió Antonio, tenso. «Espero verlos en la audiencia del lunes», continuó el inspector. «Trajo todos los documentos solicitados». «Sí, estaremos allí», garantizó Irene. Roberto dudó. Luego añadió en voz baja: «No puedo prometer nada, pero sepan que mi informe fue favorable a ustedes. El resto está en manos del juez». Aquella pequeña confidencia trajo un rayo de esperanza. Mientras bailaban bajo las luces de guirnalda que habían colgado entre los árboles, Antonio sujetó a Irene más cerca. «Sea cual sea el resultado del lunes, quiero que sepa que este matrimonio no fue solo estrategia para mí», susurró. «Sé que sucedió rápido, que quizás parezca una locura para los demás, pero nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida». Irene sonrió, recargándose en el hombro de él. «Para mí también. Es como si hubiera encontrado el lugar al que pertenezco después de tanto tiempo perdida». Miguel se acercó tímidamente, interrumpiendo el momento. ¿Puedo bailar con Irene?», preguntó, para sorpresa de todos. Antonio sonrió, apartándose. «Claro que sí». Mientras bailaba con el niño, que se esforzaba por seguir los pasos correctamente, Irene sintió una oleada de emoción. «Gracias por este baile, Miguel», dijo suavemente. «Es importante para mí». El niño asintió, serio. El tío Antonio dijo que, después de la audiencia, podemos hablar sobre que usted y él me adopten, oficialmente. La revelación tomó a Irene desprevenida. «¿Es eso lo que quieres, Miguel?». Él se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. Pero sus ojos revelaban esperanza. «Quizás, si el juez nos deja quedarnos juntos». Irene apretó ligeramente su mano. «Haremos lo posible y lo imposible para que eso suceda. Es una promesa». Aquella noche, cuando los niños finalmente se durmieron y los últimos invitados partieron, Antonio e Irene permanecieron en la terraza, contemplando las estrellas. «Mañana arreglamos todo», decidió él. «Ahora, solo quiero disfrutar este momento con mi esposa». Irene sonrió al escuchar la palabra esposa. Era extraño y a la vez familiar, como si siempre hubiera estado destinada a este papel, en esta familia, en este lugar. «El lunes enfrentaremos al juez juntos», dijo ella, determinada, «y venceremos, porque el amor que construimos aquí es real y más fuerte que cualquier burocracia». Antonio la besó, un beso lleno de promesas y planes para el futuro. Un futuro que, a pesar de las incertidumbres que aún flotaban,
parecía más brillante que nunca. La mañana del lunes llegó con una tensión palpable flotando sobre el rancho El Refugio. Irene había pasado horas la noche anterior verificando cada documento, organizando todo en carpetas de colores para facilitar el acceso durante la audiencia. Antonio, por su parte, apenas había podido dormir, levantándose varias veces para revisar a los niños, como si temiera que pudieran desaparecer en cualquier momento. El desayuno transcurrió en un silencio inusual. Incluso Blanca, normalmente parlanchina, comía sus panecillos de queso en silencio, lanzando miradas preocupadas a los adultos. ¿Vamos todos juntos a la ciudad?, preguntó Juliana finalmente. Antonio e Irene habían discutido esto extensamente. No, mi amor, respondió Irene con gentileza. Ustedes se quedarán con doña Margarita mientras estamos en el juzgado. Es mejor así. La verdad era que no querían exponer a los niños al estrés de la audiencia ni al posible desengaño en caso de que las cosas no salieran como esperaban. ¿Y si el juez quiere vernos?, insistió la niña. Siempre práctica. La licenciada Claudia dijo que, si es necesario, el juez programará una sesión separada para escucharlos, explicó Antonio. Pero ella cree que los testimonios que ya recopilamos serán suficientes. Miguel, que había estado callado hasta entonces, finalmente habló. ¿Y si él decide que no podemos quedarnos juntos? La pregunta que todos temían flotó en el aire como una nube oscura. Irene intercambió una mirada con Antonio antes de responder. Miguel, prometo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedirlo. Pero, si por casualidad recibimos una respuesta negativa hoy, no será el fin. Seguiremos luchando, apelaremos, buscaremos otras instancias. Ella dudó. Luego añadió, y aunque en el peor de los escenarios, ustedes tengan que pasar un tiempo separados de nosotros, nunca dejaremos de ser una familia. Encontraremos una forma, siempre. El niño asintió, no totalmente convencido, pero un poco más calmado. Margarita llegó puntualmente a las 9, trayendo galletas caseras y un semblante decidido. Ustedes lo van a lograr, afirmó con la seguridad de quien ya había visto mucho de la vida. Ese juez puede ser duro, pero no es ciego. Verá el amor que hay en esta casa. Las despedidas fueron emotivas, con abrazos apretados y promesas de regresar con buenas noticias. En el carro, Irene sujetó la mano de Antonio con fuerza. Estoy nerviosa, admitió. Yo también, confesó él. Pero tenemos que confiar. Hicimos todo lo que pudimos. El juzgado del distrito era un edificio imponente en el centro de la ciudad. En la escalinata de entrada encontraron a la licenciada Claudia, impecable en su traje gris, cargando una maleta voluminosa. ¿Están listos?, preguntó, evaluando a la pareja con mirada clínica. El juez Olvera es puntual y no tolera retrasos. En el interior del edificio, el clima era de formalidad opresiva. Funcionarios circulaban con expresiones serias, documentos cambiaban de manos y un silencio respetuoso dominaba los pasillos. En la sala de espera, para sorpresa de todos, avistaron a Elena, la hermana de María, conversando en voz baja con una mujer que después descubrieron ser la fiscal del caso. ¿Qué está haciendo aquí?, susurró Irene, alarmada. Antonio apretó los labios. Vino a garantizar que su plan funcione, pero no lo va a lograr. La licenciada Claudia se acercó después de hablar con el secretario judicial. Elena presentó una solicitud para testificar contra ustedes, informó en voz baja. Alega que Antonio es inestable emocionalmente y que el matrimonio de ustedes fue solo una maniobra para quedarse con los niños. Eso es absurdo, exclamó Antonio, controlando el tono de voz. Es mentira, pero necesitamos estar preparados, respondió la abogada. Voy a intentar impugnar el testimonio con base en la clara animadversión e interés personal de ella en el rancho. La puerta de la sala de audiencias se abrió precisamente a las 10 horas, y un secretario judicial llamó sus nombres. El juez Olvera era un hombre de unos 60 años, cabellos canosos meticulosamente peinados y ojos perspicaces detrás de gafas de montura fina. Su semblante no revelaba emociones mientras examinaba los documentos frente a él. Proceso número 1287-2024, referente a la tutela definitiva de los menores Miguel Santos, 12 años,
Juliana y Blanca Rodríguez, 8 y 5 años, y Clara, aproximadamente 14 meses, apellido desconocido. La audiencia comenzó con la exposición del caso por parte de la fiscal, la licenciada Luciana Brando, quien enfatizó la irregularidad de la situación. Su señoría, estamos ante un caso delicado de tutela irregular prolongada. El señor Ferrer ha mantenido a 4 menores bajo su cuidado sin la debida documentación legal. Aunque hay indicios de buen trato, la situación configura irregularidad que debe ser corregida en el mejor interés de los niños. Enseguida fue el turno de Roberto Méndez, representando a la Procuraduría de Protección. Para alivio de la pareja, su testimonio fue ampliamente favorable. En mis visitas a la propiedad, constaté que los niños están bien cuidados, asisten a la escuela regularmente y tienen sus necesidades básicas cubiertas. El señor Ferrer demuestra genuino afecto por ellos y recientemente contrajo matrimonio con la señora Irene, quien también ha establecido vínculos significativos con los menores. Cuando llegó el turno de la defensa, la licenciada Claudia presentó meticulosamente cada documento, cada testimonio, construyendo la imagen de una familia no convencional, pero sólida y amorosa. Su señoría, lo que tenemos aquí no es solo una cuestión legal, sino humana. Estos niños, cada uno con su historia de abandono, encontraron estabilidad y afecto en el rancho El Refugio. Separarlos ahora sería imponer un nuevo trauma, especialmente considerando que no hay ningún indicativo de negligencia o maltrato. El momento más tenso llegó cuando Elena fue llamada a testificar. Con un traje elegante y expresión de falsa preocupación, ella pintó un retrato distorsionado de Antonio. Conocí a Antonio Ferrer íntimamente por 3 años, cuando él anduvo con mi hermana María. Siempre estuvo obsesionado con la idea de formar una familia a cualquier costo, ignorando los medios legales. Vio en el niño Miguel una oportunidad de realizar ese deseo, aún sabiendo que no tenía condiciones adecuadas. Hizo una pausa dramática antes de continuar. En cuanto a las otras niñas, fueron prácticamente secuestradas cuando la madre de ellas, una empleada temporal, salió a hacer compras y nunca más regresó. En lugar de notificar a las autoridades inmediatamente, él simplemente las mantuvo consigo, sin ningún proceso legal. La licenciada Claudia intervino prontamente. Su señoría, estas alegaciones son infundadas y motivadas por intereses personales. La señora Vázquez tiene interés directo en la propiedad del señor Ferrer y ya ha hecho denuncias anteriores que se probaron falsas. El juez permitió que Elena continuara, pero era visible que consideraba su testimonio con reservas. Cuando ella mencionó que el matrimonio con Irene había sido claramente arreglado para facilitar la tutela, el juez interrumpió. Señora Vázquez, ¿tiene usted alguna prueba concreta de esa alegación o está solo especulando basada en sus impresiones personales? Elena dudó. Son hechos evidentes, su señoría. Apenas se conocían hace un mes. Eso no constituye prueba, respondió el juez secamente. Puede retirarse. Antonio e Irene intercambiaron miradas aliviadas. Cuando el juez se dirigió directamente a la pareja, el clima en la sala cambió. Señor Ferrer, comprendo que usted inició este proceso de acogida de forma irregular, aunque bien intencionada. ¿Qué me garantiza que, en caso de que yo le conceda la tutela definitiva, usted cumplirá rigurosamente sus obligaciones legales de aquí en adelante? Antonio se enderezó en la silla, su voz firme a pesar del nerviosismo. Su señoría, reconozco mis errores procesales. Cuando acogí a Miguel hace 4 años, hice lo que creía correcto en ese momento, ante un niño huyendo de violencia. Con las niñas, la situación se complicó aún más, pero en ningún momento actué de mala fe. Estos niños son mi familia, y ahora, con Irene a mi lado, tengo aún más certeza de que podemos ofrecerles el hogar que merecen. El juez asintió, luego dirigió su mirada a Irene. ¿Y usted? Se casó recientemente con el señor Ferrer. ¿Está dispuesta a asumir la responsabilidad legal por 4 niños con quienes convive hace tan poco tiempo? Era el momento de la verdad. Su señoría, entiendo su preocupación. De hecho, conocí a Antonio y a los niños hace solo 2 meses, pero hay momentos en la vida en que el tiempo cronológico no refleja la intensidad de los vínculos formados. Hizo una pausa, reuniendo valor.
Pasé años creyendo que nunca sería madre, debido a una condición médica que me impide engendrar hijos biológicos. Esa realidad me causó profundo dolor hasta conocer a estos niños. Con ellos, descubrí que la maternidad va mucho más allá de la biología. Su voz se entrecortó ligeramente, pero ella continuó. No estoy en este proceso por obligación. Estoy aquí porque amo a Miguel, Juliana, Blanca y Clarita como si los hubiera engendrado, y lucharé por ellos con todas mis fuerzas. Si su señoría nos da esta oportunidad. Un silencio siguió a sus palabras. El juez la observaba con intensidad, como si evaluara no solo sus palabras, sino la sinceridad detrás de ellas. Finalmente, consultó su reloj. Haré un receso para analizar toda la documentación presentada. Reanudamos en 1 hora. Durante la tensa espera en el pasillo, Antonio e Irene apenas podían hablar. Cada minuto parecía una eternidad. Elena pasó junto a ellos al salir, lanzándoles una mirada de desprecio. «Esto no ha terminado», murmuró al pasar, pero su tono ya no cargaba la misma confianza de antes. La licenciada Claudia intentaba tranquilizarlos. El testimonio de ella fue débil. El juez percibió sus motivaciones. «Hicimos lo mejor posible. Ahora necesitamos confiar». Cuando finalmente fueron llamados de nuevo, el corazón de Irene latía tan fuerte que ella temía que todos pudieran oírlo. El juez Olvera los esperaba con una expresión seria, una carpeta cerrada frente a él. Después de un análisis cuidadoso de toda la documentación y testimonios presentados, llegó a mi decisión. Hizo una pausa que pareció interminable. En casos como este, me guío por el principio del mejor interés de los niños. Y, aunque la situación se haya iniciado de forma irregular, es innegable que el bienestar de los menores está siendo asegurado en la actual configuración familiar. Irene apretó la mano de Antonio, apenas atreviéndose a respirar. Por lo tanto, concedo la tutela definitiva de los niños a la pareja Antonio e Irene Ferrer, condicionada a visitas semestrales de la Procuraduría de Protección durante los próximos 2 años. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Elena, que asistía desde la última fila, se levantó abruptamente y salió dando un portazo. En cuanto a la adopción plena, será necesario un proceso separado, que podrá ser iniciado después de 6 meses de esta decisión, si no hay incidencias en las visitas de seguimiento. El juez cerró la carpeta, su semblante suavizándose ligeramente. Debo resaltar que esta decisión no fue tomada a la ligera. Hay muchos casos en que niños retirados de situaciones irregulares encuentran hogares adecuados en el sistema de acogida. Pero aquí, reconozco que ya existe un hogar, imperfecto en la burocracia, pero aparentemente sólido en lo que más importa. La audiencia fue concluida, e Irene no pudo contener las lágrimas de alivio y felicidad que tanto había intentado reprimir. En el pasillo, abrazó a Antonio largamente, ambos asimilando la noticia de que, oficialmente, eran ahora los tutores legales de los 4 niños. «Lo logramos», susurró él, la voz entrecortada por la emoción. «Lo logramos». La licenciada Claudia sonreía, satisfecha con el resultado. «Felicidades, ahora tienen una familia, en el papel y en el corazón». De camino de regreso al rancho, se detuvieron solo para comprar helado y globos de colores, queriendo celebrar la noticia con los niños. El peso que habían cargado por semanas se había disipado, reemplazado por una ligereza y alegría que no podían contener. «¿Qué cree que hará Elena ahora?», preguntó Irene, todavía preocupada por la amenaza velada de la mujer. Antonio negó con la cabeza. «No importa, ella perdió, puede seguir intentándolo, pero ahora tenemos la ley de nuestro lado». Cuando llegaron al rancho El Refugio, encontraron a los niños en la terraza, ansiosos, con miradas que oscilaban entre esperanza y miedo. Margarita estaba con ellos, sujetando a Clarita en brazos. Fue Miguel quien hizo la pregunta que todos querían hacer. ¿Y entonces? Antonio e Irene intercambiaron miradas y fue ella quien respondió. «Estamos juntos, oficialmente, todos nosotros». La explosión de alegría fue instantánea. Blanca saltó gritando. Juliana abrazó a su hermana menor. Clarita aplaudía, contagiada por la euforia general, aun sin comprender completamente el motivo. Y Miguel, el siempre reservado Miguel,
Dejó que las lágrimas escurrieran libremente por su rostro mientras era abrazado por Antonio. ¿Esto significa que nadie más intentará separarnos?, preguntó Juliana, siempre preocupada con los detalles prácticos. Exactamente, confirmó Antonio. El juez reconoció que somos una familia de verdad y que este es el mejor lugar para ustedes. ¿Y podemos quedarnos aquí para siempre?, insistió Blanca. Irene se agachó para ponerse a la altura de la niña. Para siempre, garantizó besándole la frente. La tarde se transformó en una pequeña fiesta improvisada. Margarita se quedó para la cena, así como algunos vecinos que aparecieron al saber la noticia. La mesa de la cocina, siempre acogedora, parecía aún más especial aquella noche, rodeada por la familia recién oficializada y amigos que habían apoyado la jornada. Después de que todos partieron y los niños finalmente se durmieron, exhaustos de tanta emoción, Antonio e Irene se sentaron en la terraza, como habían hecho tantas veces antes. La noche estaba clara, el cielo salpicado de estrellas que parecían más brillantes que nunca. Si alguien me hubiera dicho hace 3 meses que yo estaría aquí hoy, casada y con 4 hijos, lo habría creído imposible, comentó Irene, recargándose en el hombro de su marido. La vida tiene esas sorpresas, respondió él, acariciando sus cabellos. Cuando María me dejó, pensé que jamás encontraría a alguien que comprendiera mis elecciones, que amara a los niños como yo. Y yo pensé que nunca sería madre, complementó ella, que mi cuerpo me había traicionado de la peor forma posible. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando cómo sus caminos, marcados por pérdidas y decepciones, convergerían en ese momento de plenitud. ¿Qué te parece si expandimos la familia?, preguntó Antonio. De repente, Irene lo miró, sorprendida. ¿Más niños?, él sonrió. Hay tantos necesitando un hogar, y ahora que tenemos la documentación en orden, el proceso sería más fácil. Ella consideró la idea. Quizás en el futuro. Por ahora, quiero dedicarme a los 4 que ya tenemos, conocerlos mejor, curar sus heridas, construir recuerdos. Tienes razón, concordó él. Tenemos tiempo, toda una vida por delante. En el cuarto de las niñas, donde Irene fue a revisarlas antes de retirarse, encontró a Juliana todavía despierta. ¿No puedes dormir?, preguntó sentándose en la orilla de la cama. La niña negó con la cabeza. Estoy demasiado feliz. Irene sonrió acariciando sus cabellos. Yo también. ¿Crees que mi mamá se enojaría porque te llamara mamá también?, preguntó Juliana, hesitante. La pregunta tomó a Irene por sorpresa, emocionándola profundamente. No, mi amor, creo que ella estaría feliz de saber que estás amada y segura. No estoy aquí para reemplazarla, sino para añadir más amor a tu vida. La niña asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Entonces, buenas noches, mamá, dijo, cerrando los ojos con una sonrisa serena en los labios. Buenas noches, mi hija, respondió Irene, la voz entrecortada por la emoción de la palabra recién conquistada. A la mañana siguiente, el rancho El Refugio despertó con una nueva energía. El sol que iluminaba los campos de café parecía más brillante, el aire más ligero, las sonrisas más fáciles. La familia Ferrer, ahora oficialmente compuesta por 6 miembros, iniciaba un nuevo capítulo de su historia, construida no por lazos de sangre, sino por el amor, por la elección diaria de permanecer y cuidar, por el coraje de creer que los lazos verdaderos trascienden documentos y convenciones. Semanas después, una carta llegó por correo. Era de Elena. Sorprendentemente, Antonio dudó antes de abrirla, temiendo nuevas amenazas. Pero el contenido lo dejó sin palabras. ¿Qué pasó?, preguntó Irene, preocupada con su expresión. Elena está desistiendo de impugnar la tutela, respondió él, incrédulo. Dice que reflexionó sobre sus motivaciones y se dio cuenta de que estaba actuando por resentimiento, no por el bien de los niños. Pide disculpas y desea felicidad a nuestra familia. Irene sonrió tomando la carta. A veces, hasta los corazones más duros pueden cambiar. Aquella tarde, mientras observaba a Miguel ayudando a Antonio con las tareas, a Juliana enseñando a Blanca a coser y a Clarita dando sus primeros pasos seguros hacia sus brazos, Irene sintió una plenitud que jamás había imaginado posible. Su cuerpo podía no haber sido capaz de engendrar vida,
pero su corazón había engendrado una familia. Y eso, descubrió ella, era el verdadero significado de ser madre. Estimados escuchas, esperamos que la jornada de Irene y Antonio haya tocado profundamente sus corazones. Historias como esta nos recuerdan que la familia es mucho más que lazos de sangre. Es sobre amor, elección y perseverancia. Para continuar esta jornada emocional, preparamos una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras sobre nuevos comienzos y el verdadero significado de pertenecer. Encuéntrenla aquí mismo, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia despertó emociones en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor. ¿Y ustedes ya vivieron o presenciaron una historia de familia formada por el corazón? Compartan con nosotros en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer sus propias narrativas de amor y superación.